Proyecto Granada 135 en Pueblo Libre. En el anterior taller nosotros hablamos sobre las obras provisionales y trabajos preliminares, también sobre el movimiento de tierras y obras de concreto simple. Ahora en el taller 2 prosigue con las cimentaciones y columnas, proceso constructivo, el metrado de cisternas y el proceso constructivo de fases de agua. Introducción, proceso constructivo de cimentaciones y columnas. Al comenzar con los trabajos en una obra se inician los movimientos de tierra, para dar lugar a la construcción de los cimientos que sostendrán el edificio. Para ello se realiza el replanteo y se ejecutan los cimientos de acuerdo al cálculo estructural y al proyecto elaborado, considerando todas las variables que inciden, como por ejemplo las propias cargas de la construcción, el tipo de terreno, etc. Además, las columnas, al ser elementos estructurales, sirven para transmitir las cargas de la estructura al cimiento. Las formas, los armados y las especificaciones de las columnas estarán en razón directa del tipo de esfuerzos que están expuestas. Por lo general, las tensiones admisibles del terreno son inferiores a las de los materiales de la estructura, de manera que los cimientos deben de transmitir las acciones del edificio dentro de ciertos límites para que la estructura permanezca estable y sin alteraciones. La construcción de los cimientos debe contemplar los siguientes principios generales. Estos son: tener conocimiento a fondo del terreno, efectuar el cálculo de cimientos por exceso aplicando los coeficientes de seguridad necesarios, ubicar la base de cimentación protegida de las heladas y poner atención en las capas freáticas, además de tomar todos los recaudos ante terrenos sin consolidar. Para saber qué tipo de cimentación conviene en el proyecto que se está elaborando, deberá considerar dos puntos importantes. 1. Características del terreno, donde se tendrá que analizar la profundidad del estrato resistente, el nivel freático y sus variaciones, su capacidad de asentamiento del estrato de apoyo, cota de socavaciones debidas a corrientes subterráneas y humedad y heladicidad en capas superficiales. 2. Características de la estructura, en donde se tendrá que analizar las cargas transmitidas, su valor y características, la capacidad de asiento diferencial y total y la influencia de las estructuras próximas. Vigas de cimentación. Es una estructura de hormigón armado que sirve para conectar zapatas aisladas y están diseñadas para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes, en una sola dirección. Las vigas de cimentación son usadas en suelos cuya capacidad portante es muy baja, suelos malos, con la finalidad de disminuir el asentamiento diferencial de la estructura. Los asentamientos pueden estar provocados por muchas razones, por ejemplo, la construcción de la estructura sobre la ladera de un cerro o una baja capacidad portante del suelo. Las vigas de cimentación se diferencian del sobrecimiento armado en que no necesariamente soportan muros, sino que conectan zapatas. Para su diseño, las cargas se toman de forma invertida, es decir, de abajo hacia arriba, debido a la reacción del suelo. Su proceso constructivo. Después de tener nuestro cimiento corrido, se pone nuestra canasta armada ya, de acuerdo a las especificaciones en el plano de la columna y de la viga de cimentación, de la zapata o de la falsa zapata. Se encofra y se procede a nuestro vaciado. Se encofra, se procede a nuestro vaciado, ¿no? En caso se quiera poner tuberías, el tubo debe pasar por el sobrecimiento, más no por la viga de cimentación, para así no provocar que se debilite la estructura. Cisterna de agua. Primero se hace el pozo, se nivela el piso y se compacta con compactación mecánica hasta alcanzar la resistencia necesaria del suelo. Una vez compactado, se hace un hormigón de limpieza para evitar la contaminación del hormigón. Se cubre el suelo y el piso con tela plástica de PVC de 80 o más micrones para que no se disperse el líquido por alguna grieta del terreno. Se procede a construir la armadura de acero en el piso y las paredes, reforzando las aristas del prisma según cálculos, como se observa en la figura. Se coloca el encofrado de madera en las paredes, caras internas de la cisterna. Se hormigona el piso de la cisterna y se vibra, sin dejar fraguar el piso. Se cuela el hormigón de las paredes y se desencofra a partir del cuarto día. Después de una semana, cuando ha fraguado el hormigón de las paredes, se comienza a construir el encofrado del techo, como se está observando acá. Se coloca la armadura vinculada con las paredes. A los 28 días de las paredes se han hormigonado, se cuela el techo. A los 15 días se quitan los puntales y a los 28 el encofrado de las vigas resistentes de la losa del techo.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a hablar acerca de las montantes de desagüe y las tuberías de ventilación que vienen a ser parte del sistema de desagüe y ventilación del edificio. Dicen que es un conjunto de tuberías y accesorios destinados a evacuar las aguas hervidas, como las sólidas, desde los aparatos sanitarios hasta el colector público. Los elementos que conforman la red de desagüe, en primer lugar, son los ramales. Son aquellas tuberías horizontales que conducen la descarga de los aparatos sanitarios a las montantes y también tienen una pendiente. También tenemos lo que son las montantes o bajadas. Son tuberías verticales que reciben el flujo de los ramales y empalman con los colectores. También tenemos lo que son las tuberías de ventilación, que son tuberías más delgadas que van conectadas a las bajantes de desagüe. Estas tuberías sirven para diluir los gases, facilitan la circulación de las aguas hervidas y sólidas, debido a que la presión del aire que entra ejerce en el ducto. En el caso anterior podemos ver que todos estos ejemplos corresponden a tuberías empotradas, pero como podemos ver en la primera imagen de la izquierda, también existen ejemplos de montantes y ramales exteriores. Podemos ver también a la derecha que las tuberías de ventilación sí o sí llegan hasta la parte superior del edificio, es decir, hasta la azotea. Podemos ver en los siguientes videos el proceso constructivo y la colocación in situ de las tuberías de desagüe. Debemos considerar para todas las tuberías una pendiente mínima de 2% para que exista una correcta circulación de todos los residuos. Para las tuberías de desagüe de residuo sólido, consideraremos unas tuberías de 4 pulgadas de diámetro. Y para tubos de ventilación y aguas hervidas, entre 2 y 3 pulgadas. Hay que tener en cuenta que ninguna de estas tuberías debe interrumpir la continuidad de los elementos estructurales de la losa, ya sea la losa propiamente dicha, una viga o una columna. En el caso excepcional de que pase esto, se tendrá que reforzar con acero la sección que está siendo interrumpida. En el caso de que las montantes de agua estén empotradas, estas deberán estarlo a un muro, por medio de un ducto que puede ser considerado una falsa columna. Una vez concluida la instalación de las tuberías y habiendo ya corregido algunas imperfecciones, procedemos a hacer el vaciado de la losa.